Veíamos hace un video atrás entonces lo que era un número racional. Y habíamos conversado que un número racional era entonces todas aquellas que se podían escribir como fracciones. Y por lo tanto habíamos conversado ya que dentro de los ejemplos que hay de que se pueden escribir como fracción, ¿cierto? Estaban, por ejemplo, los números enteros. Ya sabemos que todos los números enteros son divisibles por 1, por lo tanto se podrían escribir como una fracción. Y habíamos conversado que evidentemente también estaban las propias fracciones. Pero más allá de hablar que una fracción tiene numerador y denominador, no hemos conversado en profundidad respecto a los tipos de fracción y cómo se comporta la fracción y qué quiere expresar realmente, desde la idea más primitiva. Puede terminar el esquema. Hoy día hablaremos de los tipos de fracción. Aquí nos van a faltar, entonces también, lo voy a colocar solo por ahora, algunos decimales. Fíjense, algunos. Y esto es como un extra, pero no es como un tipo de número. Habría que hablar también de porcentajes. Cuando uno estudia el conjunto de los racionales, es bueno estudiar entonces, esto ya lo teníamos estudiado, estudiar el comportamiento de las fracciones, el comportamiento de estos algunos decimales y estudiar el comportamiento de los porcentajes. Este es un extra. Y después uno conversa de razones y proporciones también para hacerles ver que no es lo mismo una razón que una fracción, pero eso más adelante. Vamos entonces a lo que nos compete, que es tipos de fracción. Tres tipos de fracción. Fracción. Se va entonces a entender como una fracción que puede ser propia, una fracción no entero, entera, y una fracción que es impropia. ¿Cuándo voy a saber que es una y la otra? Recordad que esta fracción es de la forma A partido por B. ¿Ya? Si yo analizo el módulo de A y el módulo de B, es decir, los números sin signo, si el módulo de A es más pequeño que el módulo de B, la fracción es propia. Uno dice numerador más chico que el denominador. Si el módulo, o sea, si es que A, aquí tienen que ser iguales, ni siquiera módulo. Si es que A es igual a B, la fracción es entera. Y si es que el módulo de A es mayor que el módulo de B, la fracción es impropia. Te recuerdo que el módulo es valor absoluto. El número va así como siempre viéndolo positivo, como una distancia. ¿Ya? Ejemplos de fracciones propias. Por ejemplo, yo podría colocar aquí 3 quintos. De una fracción entera, 5 quintos. De una fracción impropia, coloquemos ahora entonces, voy a colocar 11 quintos. Y tratemos de entenderlas. ¿Qué significa que esta fracción sea propia? ¿Por qué se llama así? Porque es el concepto más primitivo de lo que es una fracción. Lo que pasa es que cuando a mí me daban una fracción, por lógica, el numerador debía ser menor o igual que el denominador. Porque si no, yo ya me pasaría del total. Lo que pasa es que visualmente, gráficamente, esto se puede entender así. El total lo voy a dividir en tantas partes iguales como me indique el denominador. 5 partes iguales. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Importante recalcar que tienen que ser 5 partes, pero iguales. No se reparten partes diferentes, sino ya no es concepto de fracción. De ellas, entonces, yo voy a tener 3 de 5. Ahora, puede que ese 3 quintos no exprese lo que tengo, sino lo que me falta o lo que voy a dar, etc. Pero algo va a expresar. Pero fíjense, no alcanza a ser el total. Si es que yo cubro el total, entonces digo que la fracción es entera. ¿Entera por qué? Porque tengo todo, el total completo. Imagínense que esto no representa un número, sino que representa, o sea, que no representa un cajoncito, sino que representa una herencia. Supongamos que esta es una herencia de 10 millones de pesos. De 10 millones de pesos. ¿Ya? Y tengo dos hijos. Dos hijos. ¿A mí cuánto me va a corresponder? Según la herencia me van a corresponder 3 quintos de esa herencia.
Es decir, que esta herencia la voy a dividir en 5 partes iguales. Cada una de esas partes entonces va a valer ¿cuánto? Bueno, si todo esto valía 10 millones de pesos, cada una de estas va a tener que valer 2 millones de pesos. Porque 5 por 2 millones me da los 10 y por lo tanto, ¿cuánto me correspondió a mí? 2 millones por 3 y voy a tener 6 millones de pesos. Eso son los 3/5 de 10 millones, por ejemplo. ¿Ya? Si yo tengo a toda la plata, si a mí me dicen que me corresponden 5 de 5 partes, significa que me corresponde el total, tendría la herencia completa. Ahora, ¿qué sucede cuando uno tiene más en el numerador que en el denominador? La fracción pasa a ser impropia porque en sí no es una fracción. La fracción no puede representar una parte más allá del total. Entonces como que la separa. Mirad bien. 11 quintos. El total había que dividirlo en 5 partes. En 5 partes iguales. De ellas me corresponden 11. 1, 2, 3, 4, 5. Me faltan. Llevo 5. Necesito llegar a 11. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar las que me faltan. Pero voy a hacer un dibujo igual que el anterior. Y voy a volver a pintar las que me faltan. Llevaba 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero todavía me faltan. ¿Cuántas me faltan? Una más. Entonces voy a hacer un entero completo. Y de ese entero le voy a dar 1 de 5 nada más. Y ahí tendría 11 quintos. Porque aquí tengo 5 de 5. Y le voy a sumar 5 de 5. Y le voy a sumar 1 de 5. Para obtener 11 quintos. 11 de 5. Y eso también se puede observar de la siguiente manera. Un entero, 2 enteros y un quinto, obteniendo como resultado entonces lo que se llama número mixto. Es decir, solamente las fracciones impropias se pueden representar como un número mixto y viceversa, los números mixtos como fracciones impropias. Porque un número mixto consta de una parte entera y otra parte que es una fracción propia. Esta que queda acá siempre es propia. Unidas por qué operación? No es por una multiplicación, es por una adición. Que no se te olvide que hay una suma escondida. ¿Por qué hay una suma escondida? Porque acabo de observar acá que lo que hago es un entero, 2 enteros, más 1 de 5. No es una multiplicación. Pero es que a mí me enseñaron que para transformar 2 enteros, un quinto, a fracción impropia, debía multiplicar. Pero no es que multipliques el 2 por un quinto, porque eso daría 2 quintos, y esto estaría incorrecto. No es que hagas eso. Lo que tú haces es un truco que te enseñan, que te dicen que es, en el numerador va a ser la parte entera por el denominador, sumado con el numerador, y mantiene el denominador. Ese es el truco. La parte entera se multiplica por el denominador, y a su producto, resultado, se le suma el numerador. Y en el denominador mantengo el denominador, obteniendo 2 por 5, 10, y 10 más 1, 11 quintos. Ahora, si yo lo hubiese hecho como suma de fracciones, 2 más 1 quinto, acuérdate, fíjate, aquí hay un más, hubiese sido mínimo común múltiplo entre el 1 y el 5, es el 5. Por eso se mantiene el denominador, porque este va a ser siempre un entero y siempre va a tener un 1. Y el mínimo común múltiplo entre 1 y cualquier otro número entero es el otro número entero. Por eso se mantiene el denominador, ya lo sabes. Y resulta que el 2 va a haber que amplificarlo por 5, siempre por el otro denominador, y por eso se multiplica por el denominador del otro. Y este se amplifica, ¿no? Tiene el mismo, por lo tanto se le suma el mismo numerador. Llegamos a la misma operación. El truco permite hacerlo rápido y saltarse la suma sacando mínimo común múltiplo, porque en este caso el mínimo común múltiplo entre un entero y una fracción es el denominador de la fracción.
Pero recordar, en un número mixto, la operación que aquí está escondida es una adición, no es una multiplicación. Y ahí tenemos los tres tipos de fracción. Fracción propia, fracción entera, fracción impropia. Alcance importante a estos contenidos, cuidado con los valores cuyo módulo estén representados por una fracción de este tipo, propia. El módulo de una fracción propia, es decir, si la fracción propia es a partido por b, su módulo siempre va a ser un número más grande que 0 y más chico que 1. Es decir, todas las fracciones propias van a tener que dividir entre el 0 y el 1 o entre el 0 y el menos 1. Y eso quiere decir que son numeritos como 0, y algo, positivo, o menos 0, y algo, negativo. Y tienen la particularidad de comportarse de manera distinta. Cuidado con las fracciones propias. Porque, por ejemplo, en las potencias, si yo tengo un número y lo voy elevando a un número cada vez mayor, el resultado se va haciendo más grande. 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 10.024, y así. Cada vez que yo aumento el exponente, el número se va haciendo más grande. Pero si yo tomo una fracción propia, como por ejemplo un medio, si la elevo a 1 es un medio, y si la elevo a 2 es un cuarto, y si la elevo a 3 es un octavo, y si la elevo a 10 es 1 partido por 1024. Por lo tanto, ahora ya no tengo un número más grande, tengo un número más pequeño. Cuidado especialmente en las fracciones propias, en los números 0, y algo, ya sea positivo o negativo, con las potencias, porque en vez de crecer, decrecen. Por lo tanto, van a implicar que tanto en potencias como raíces, como especialmente logaritmos, se comporten de manera distinta. Cuidado con las fracciones propias. Esto hay que tenerlo claro para prueba de transición.